Dios les bendiga. Bienvenidos a Palabras para una vida abundante. Al final del Evangelio de Mateo, después de la muerte de Jesús, estaban los discípulos en el monte donde Jesús les había indicado deberían estar. Quizá pesadumbrados, ¿no?, por la muerte de su maestro. Pero allí Jesús se les aparece resucitado. Y no alcanzan casi a ponerse alegres cuando ya el Señor les entrega responsabilidades, les entrega compromisos. Y una de esas responsabilidades pues es hacer discípulos. Ellos que habían sido sus discípulos de Jesús, que habían estado con Él, que en medio de duras y maduras pues hicieron el esfuerzo de intentar seguir a su maestro, a pesar que en ocasiones fallaron, ¿no? Mostraron incredulidad, mostraron debilidad, algunos llegaron a negarle, uno hasta se iba hundiendo, ¿no?, en las tormentas. Pero a pesar de eso, Jesús logró trabajar con ellos, a partir de su vínculo. Una experiencia de crecimiento por la interacción que Jesús tuvo con ellos. Entonces, el modelo de Jesús con sus discípulos es el modelo que ellos toman para la iglesia, el discipulado. Entonces, parte de nuestra experiencia cristiana está en desarrollar vínculos bajo ese modelo, ser discípulo. Pero pues aquí entonces vale la pena hacer la pregunta, ¿no? ¿Y de quién eres discípulo? ¿Quién te acompaña en tu caminar? ¿Quién te escucha? ¿A quién le has entregado la confianza para permitir apoyarte, escucharte, orientarte y en ocasiones corregirte, ¿no?, bajo las claridades de Dios? Algunos responderían, no, pues Jesús, yo soy discípulo de Jesús. Y esa es una frase recurrente en las personas, ¿no?, en la gente. Y no es que sea una frase mala en sí misma, ¿no?, sino que es una frase que se ha vaciado de contenido, ha perdido significado, se volvió una simple frase de cajón para justificar una religión desprendida de responsabilidad y compromiso. Una frase para justificar mi desprendimiento, porque es que yo no le respondo sino a Dios, no a los hombres. Y bajo esa premisa, no me someto a nadie, no hay jerarquía para mí, como si pudiese crecer espiritualmente al margen de vínculos humanos. Hermanos, en ese espíritu individualista, particular y de religión privada, hasta se puede estar en la iglesia pero desprendido de ella. No habría allí un vínculo real que forje al verdadero discípulo. Nadie desarrolla una verdadera vida cristiana al margen de relaciones, de vínculos. Nadie se salva al margen de relaciones. Así uno escuche muchas enseñanzas y ponga uno muchos versículos en Facebook, no hay salvación por un discurso. Un discurso puede despertar conciencia, pero no hay salvación. La salvación se da por ambientes relacionales, por vínculos. Y los ambientes relacionales que construyen salvación son ambientes honestos, donde el amor se hace presente y se construyen ambientes favorables para que la gente vaya saliendo pues de sus condiciones de daño, ¿no?, de sus agresiones, de sus condiciones afectadas. Pero ¿cómo vamos a hablar, hermanos, de ambientes de relaciones y de vínculos discipulares si curiosamente estamos en una sociedad llena de vínculos, pero de vínculos rotos? ¿Sí? De vínculos rotos. Esto ya nos lo advertía Jesús cuando nos dice que en los tiempos postreros, a causa de la maldad que prolifera, el amor de muchos se enfriará. Porque al final todo esto es producto de la maldad, como se nos viene enseñando los miércoles en salud mental, ¿no? La pérdida de condiciones afectivas, producto del enfriamiento del amor, como consecuencia de la maldad, que genera ambientes tensos, distantes, ambientes de conflictos, donde abundan resentimientos, amarguras, quejas, reproches, producto pues también de los errores de la gente, ¿no?, que precisamente es causa del impacto de este mundo que los controla. Entonces vemos un círculo vicioso de degradación constante que hace que la gente cada día se relacione menos, aunque parezca lo contrario, ¿no?, por la apariencia superficial que muestran las redes sociales, donde pues alguien tiene 1000 amigos allí en redes y tantos seguidores, pero pues, eso son mentiras. Los vínculos están rotos. Subes algo allí a internet
y hay pues bueno 500 frikis que le dan me gusta y te comparten y tal, pero los vínculos verdaderos están rotos. Familias que no se encuentran, aunque vivan en la misma casa. Parejas que no se hablan, cada uno por allá en su cuento, cada vez más apartados, cada vez más aislados, cada vez más independientes, cada vez más solos. Los niveles afectivos de las personas han venido perdiendo los territorios de confianza, hay desconfianza, hay temores, hay sospechas y por lo tanto las relaciones no se establecen ni se sostienen de forma estable. Por eso el amor no crece, por eso el amor, como dice Jesús, se va enfriando. Pablo describe una sociedad similar a su discípulo Timoteo. Insisto en esa idea de discípulo porque quiero que sea como el énfasis de esta reflexión. Timoteo, pues sí es seguidor de Cristo, sí, pero por el vínculo forjado con el apóstol Pablo. Y así, de esta manera, pues el discipulado ha transmitido el evangelio de generación en generación a lo largo de la historia. Pues bien, Pablo le escribe a su discípulo Timoteo, en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, le describe una sociedad de vínculos rotos, ¿no? Donde se describen las condiciones de personas que son amadores de sí mismos, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, no se someten a nadie, son ingratos, impíos, egoístas, fanfarrones, dice otra versión. Una sociedad donde cada quien hace lo que le parece. Una sociedad como la nuestra, llena de individualismo. El individualismo que le dice a las personas, tú eres suficiente, tú no necesitas a nadie. Esa filosofía de tú eres el superhombre, no necesitas a nadie. Hoy en día muchos viven pues este espejismo, ¿no? Y dada esa sociedad, en el capítulo 4 de esa carta, el capítulo 4, en el versículo 1, Pablo le dice a su discípulo, yo te voy a encarecer que tomes medidas radicales alrededor de esas condiciones que está viendo Pablo en esa sociedad. Le dice, te encarezco que prediques la palabra. ¿Por qué? Pues porque tanto en esa sociedad como en la nuestra, todos se manejan con superficialidades, ¿no? Todos se manejan hoy con ideas generales, no con las verdades de fondo de la palabra de Dios. Hoy todos son opinólogos de cosas y de ideas, de filosofías, de ideologías, y las verdades de Dios están puestas de lado. Entonces, de alguna manera, Pablo le insiste a su discípulo que este es el tiempo de llegar con la fuerza de la palabra a atacar la degradación que se está dando en ese mundo. A tiempo y fuera de tiempo, le dice, es decir, usa todos los recursos a tu alcance para hacer vigente el mensaje de la palabra, para que mucha gente que se está perdiendo, pues que se salve. Versículo 3. Porque vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Se amontonarán maestros, dice, maestros, culebreros o gurús o coaches, ¿no? Hoy en día, coaches motivacionales, porque los que dicen que no siguen a nadie al final son presa de lobos. Y ojo que aquí el texto es despectivo. Este versículo allí, esta frase de se amontonarán maestros es despectivo, porque no se reúnen, no se ponen de acuerdo para reunirse a estudiar, a mirar algo, no, se amontonan. Es una reunión sin orden. Es la masa amorfa, ¿no? Sin forma, sin orden, sin sentido. Producen cosas, ¿no? Que pueden sonar bonitos, pero no sirven. Sin fondo estructurado, son un montón de gente que se reúne alrededor de ideas porque tienen comezón de oír, ganas de oír muchas cosas, que les llaman la atención, las elaboraciones, las cosas, pero no les toca la vida, porque ellos se conducen conforme a sus propias concupiscencias, a su manera de vivir desordenada. ¿Por qué? Pues porque ellos son únicos, son libres, porque ellos no se someten a nadie. Y apartarán la verdad del oído, se apartarán de la disciplina de dejarse edificar por las razones de Dios. Una sociedad así no puede producir un discípulo, porque no puede sufrir la sana doctrina. No seas parte de esa masa amorfa, que se jacta de hacer lo que quiere cuando solo es arrastrada por las corrientes vanas de este mundo.
no seas parte de esa masa, sé un discípulo. Y un discípulo sufre, como dice el verso 3, la sana doctrina. Sufrir la sana doctrina es disciplina. Y disciplina es una palabra que deriva de discípulo. Pero como decimos, y hoy, ¿quién es discípulo de alguien? En nuestra sociedad nadie se somete a nadie. El discípulo sí. El discípulo sufre la sana doctrina, sufre la disciplina, la presión para organizar su vida conforme a la voluntad de Dios por encima de todos los sistemas del mundo, ¿no? A los cuales de pronto se haya podido acostumbrar, pero los enfrenta a pesar de haber estado bajo la influencia, ¿no?, de eso durante mucho tiempo. Entonces, cuando llega a través de la palabra, pues se sufre y se tiene que sufrir porque todas las disciplinas se sufren hasta adquirir la capacidad para actuar consecuente con la claridad adquirida, ¿no? Porque vendrá tiempo cuando la gente no querrá sufrir la sana doctrina, la gente no va a querer someterse a una doctrina sana porque le demanda mucho. ¿Y nosotros somos discípulos o no tenemos ese vínculo con nadie? Porque se puede estar en la iglesia y estar desarraigados, dice la carta de Judas, ser como nubes sin agua, como árboles sin fruto, estrellas errantes, dice Pedro. Y es cierto, hay gente que dice ser cristiana, pero no se identifican ni con ninguna iglesia, ni con un pastor, ni con nadie. No se mojan, no se comprometen con nada. Son por ahí sueltos. Pero pregúntenles y verá que lo primero que van a decir es que son cristocéntricos. Dios nos guarde, ¿no? Hablando de un pueblo así, le dice Dios a Ezequiel: oirán tus palabras y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, pero el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Mas su corazón, dice la Biblia hispanoamericana, andan buscando su interés, su capricho. Lo demás es fachada, no hay nada de fondo. No hay nada de fondo. Y aquí viene la tragedia, ahí viene la tragedia, porque cuando ello viniere, eso dice Ezequiel 33, y cuando ello viniere, es decir, la tragedia, la situación complicada, las consecuencias dolorosas del desvío, las consecuencias tristes de todas las acciones deformadas que dañan y que destruyen, cuando ello viniere, y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. Y eso es lo doloroso, que alguien estaba allí para guiarlos, para orientarlos, para advertirles, para trabajar con ellos, buscando la posibilidad de generar reacción, pero dejaron llegar la desgracia. Y viviendo la tragedia, ellos dicen: pues sálvanos, cuando Dios eso fue lo que quiso hacer siempre. Les envió a Ezequiel para guiarlos, para darles alternativas, para abrirles oportunidades, para señalarles el camino. Pero ellos no querían seguir a nadie. Y hoy, ¿quién es discípulo de quién? Y yo mismo, ¿tengo un vínculo así con alguien? ¿Soy discípulo de alguien? Es una buena pregunta para hacernos. Son tiempos peligrosos, dice Pablo. ¿Y no será que ya es hora entonces de darnos cuenta que Dios ha puesto personas en nuestra vida para guiarnos, para orientarnos? Y no es la vecina de al lado, ¿no?, a la que siempre le contamos todo. Porque como dijo Jesús: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Pero si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. A veces contamos con el primero que aparece cuando no es con cualquiera ni de cualquier manera. Dios ha colocado personas alrededor de ti, como puso a Pablo en la vida de Timoteo. Y ya es hora de establecer y perseverar en vínculos espirituales fuertes y verdaderos, que nos esforcemos de sostenerlos firmes, desarrollando la estructura afectiva de un verdadero discípulo, y no dejarse arrastrar de esta sociedad desarraigada, que se muestra orgullosa y solvente, pero que se muere sin siquiera darse cuenta. Yo doy gracias a Dios porque he podido contar con personas que han guiado mi camino, porque a Jesús no lo conocía, pero ellos, cual discípulos de Cristo, me han mostrado a Jesús. Pero tuve que abrir un vínculo real con ellos, no quedándome en mostrar una mera apariencia, sino contar con ellos honestamente, aún mostrando aquellas áreas de mi vida
que generalmente uno no quiere mostrar a otros porque nuestras oscuridades siempre las queremos tapar, solo para mostrar la imagen bonita, ¿no?, de uno. Pero así no es. Es mostrar mi realidad honestamente. Es no esconder el pecado y descubrir que en ese camino discipular, la iglesia o el líder o el pastor, aquel que me guía, me acompaña en ese proceso de encontrar mi camino que me acerca a mi Señor y encontrar el recurso y la gracia que viene de lo alto para vencer la maldad. Así que hoy es tiempo de ser un discípulo verdadero. Y en función de eso vamos a orar. Oremos. Señor, quizá muchos de nosotros hemos querido dárnoslas de poderosos, de autosolventes, de creer que podemos solos. Hoy entendemos que hay procesos espirituales que se dan a partir de vínculos que muchas veces nosotros hemos querido evitar, porque quizá nos da vergüenza o nos da pena reconocer que no podemos vencer en algo. Ayúdanos entonces a buscar la ayuda a tiempo. Sé que a veces nuestro corazón puede ser duro, Señor, duro como una piedra, pero sabemos que tú tienes el poder de cambiar el corazón. Y sabemos que en nosotros está el decidirnos en si creer o no. Y hoy creo en tu presupuesto para mí, hoy creo en la iglesia y por ti creo en las personas que has puesto para orientarme, para guiarme y para acompañarme. Ayúdanos, mi buen Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.